¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, doctor, se escucha bien. Bueno, ahora arrancamos. Se escucha y se ve, doctor, ¿eh? Muy bien. Ahora, María Cristina Suárez Rosis no se la ve porque tiene una cámara y una cruz arriba. Así que ella no. A María Florencia Lanza sí. Se la ve y se la escucha. Celia Castillo dijo sí. Bien. Somos 16, sí, son 20:11, esperamos un minutillo más. Y listo. Voy acomodando el PowerPoint. Bueno, les voy comentando, entonces ustedes ya sabrán que el examen no es el día fijado por el centro que es la semana que viene, sino que va a ser una semana después, el mismo día, pero una semana después. Y el recuperatorio a la semana. Eso está listo. Y después les cuento, bueno, mañana vamos a ir completando con la ayuda de los dos ayudantes alumnas el tema de la legislación delegada, que es una cuestión interesante y bastante importante, y también ciertas consideraciones vinculadas con algunas críticas siempre a las potestades del Ejecutivo o luego de la reforma, y una compañera de ustedes nos va a hacer un aporte desde uno de los prácticos que hizo, que tuvo no solamente el buen tino de hacer un lindo trabajo, sino que lo acompañó de un PowerPoint en su momento, y me pareció adecuado que lo pueda exponer porque la vi con muchas ganas y mucha vocación. Y esas cosas, cuando uno las ve, hay que alentarlas, porque siempre es bueno. Así que vamos a tener una clase con contenido y también con el reconocimiento a una compañera. Acá no se trata de que haya sido ni siquiera el mejor trabajo. Fue un buen trabajo, pero le di una aptitud docente al trabajo. Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes. Ya veremos mañana. Va a ser una parte de nuestra clase, el resto van a ser la, la delegación legislativa y la crítica, complementando nuestra crítica a las potestades del Poder Ejecutivo. También les digo que les voy a acercar, para que ustedes terminen, un aporte que es un comentario que yo hice al artículo 99 para una constitución comentada, donde analizo brevemente cada uno de los incisos para que ustedes tengan un resumen para verlo en contexto de cómo trabaja cada uno de los incisos del 99, que son las potestades generales del presidente, del Poder Ejecutivo, que en el libro lo ven en otro desarrollo, pero con eso les va a servir hasta, les digo, como una suerte de resumen, porque van a ver las potestades, inclusive alguna que no lleguemos a dar, la van a encontrar ahí. Así que si puedo se lo subo hoy, si no entre mañana y pasado, ya lo van a tener arriba en la página. Hoy vamos a tratar de agotar lo que son las potestades reglamentarias del presidente. Vamos a ver cómo funciona el decreto. Y con esto, bueno, comienzo la clase, ¿no? ¿Cómo funciona la idea del decreto? Que el decreto es la manera en que habla el presidente. En cualquier democracia normal, el presidente dice lo que tiene que decir
emitiendo decretos. Es su manera de aportar, su manera de resolver y sobre todo, como es un hombre o una mujer que van a administrar, lo que hacen los decretos por lo general es definir la forma en que esa administración se va a conducir, cómo van a desarrollar aquello que le dijo el Congreso que tiene que hacer cuando dictó una ley. Pero vamos a ver que la voz del presidente, que es la voz del decreto, tiene varias formas de ser manifestada. Tenemos los decretos reglamentarios, los decretos autónomos, los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia. Lo más probable es que los decretos que más interés nos van a llevar son los decretos de necesidad de urgencia, que quizá hoy solamente los vamos a introducir. Pero es muy interesante ver el desarrollo de esta normativa tan particular que yo coincido con el Mejián cuando lo llama el caballo de Troya de la República, porque muchos dicen, bueno, pero este tipo de decretos ya los había aceptado la jurisprudencia con una amplitud, fue deseo de Alfonsín regularlos para limitarlos, pero yo creo que acá lo que se hizo fue abrir la caja de Pandora, o sea, abrirle la caja al Leviatán y después cuando salió el monstruo de la caja era muy difícil volver a guardarlo. ¿Vieron ustedes cuando tienen algún producto que compran, vienen de Garbarino, del que sea, se los entrega en su casa y está en una caja el producto? Ustedes abren la caja y lo sacan, pero después nunca más lo pueden guardar, porque no se sabe cómo fue que lo metieron adentro de esa caja, pero una vez que lo sacaron, nunca más entra. Bueno, con ciertas potestades del Ejecutivo pasó así. Una vez que las desarrollaron, ya no pudimos más volver hacia atrás. Esta idea de Alfonsín de reglamentar para contener fue tan mala como la idea de la doctrina que decía hay que aceptar a los decretos de necesidad de urgencia porque en realidad la Constitución no los prohíbe. Y acá tenemos que ir a lo que Sagüez trabajó muy bien, que son los principios específicos del derecho constitucional. Y hay un principio específico del derecho constitucional, y sobre todo en la parte del poder, que dice, en la duda de si un estamento del poder tiene o no una capacidad, hay que decir que no. O sea, cuando la Constitución dice en el artículo 6, el gobierno federal interviene en territorio de las provincias. Uno dice, ¿quién será el gobierno federal? Ahí ya nos genera la primera duda. Vamos a descartar a la Corte porque la Corte no es el gobierno, es un poder de Estado más vale de control. Y nos quedan el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién será el gobierno? Bueno, si vamos a lo que aprendimos nosotros de la Revolución Francesa, etcétera, el gobierno, el que toma las decisiones políticas, es el Congreso de la Nación, porque el Poder Ejecutivo administra. Entonces, nos queda decir, ¿quién decide una intervención federal? El Congreso. Pero como había dudas, el presidente empezó a asumir que era una potestad compartida. Como decía el gobierno federal, y no estaba prohibido que el presidente dictara la intervención federal, y fíjense qué ordenada que fue siempre la Constitución, aún con sus silencios, porque la regla es que el Congreso decidía la intervención y el presidente ponía el interventor. Una vez que se decide intervenir la provincia de Córdoba en su poder judicial, porque genera graves cuestiones, bueno, va un señor que lo designa el gobierno federal, que ahí sí es el Ejecutivo, y administra la intervención. Resuelve el problema, pone a las autoridades que estaban equivocadas, en fin, resuelve el dilema. Pero el Ejecutivo empezó a utilizar eso de tal manera que ya para la época de Menem había una grandísima cantidad de intervenciones federales, más de 10, todas por decreto. Porque claro, decía, o interviene la provincia o voy yo. ¿Y qué pasaba? Las provincias díscolas, que eran de otro poder de Estado, primero no les generaba la remisión de fondos, incendiaba la provincia y después hacía una intervención. Y ponía un interventor del otro color político. Claro, la reforma del 94 pudo resolver bien esta cuestión cuando al establecer las potestades del Poder Ejecutivo, en el famoso artículo 99, dice, solo interviene el Congreso, decide la intervención. Excepcionalmente, y cuando el Congreso está en receso,
Lo puede hacer el Ejecutivo, pero tiene que convocar extraordinarias para que le validen o no esa decisión que se tomó. Y resuelto el problema. Con esto, ¿qué les quiero decir? Bienvenida a la regla de Sagüez. En la duda, no. En la duda de quién es el gobierno federal, solo el Congreso, el Ejecutivo, no. No le tenemos que asumir roles en la duda. Y justamente en la mitad de la doctrina decía hasta la reforma del 94, bueno, los decretos de necesidad de urgencia no están prohibidos, por lo tanto estarán permitidos. Acá estaba Solitario Villarcampo, que decía, no, los decretos no pueden admitirse, los decretos de necesidad de urgencia. Y aún después que se hizo la reforma constitucional, Vidal decía, hasta que no se cree la comisión bicameral, el Ejecutivo no puede dictar decretos de necesidad de urgencia porque no tiene quien los controle. ¿Y qué le dijo la Corte? Con que el Ejecutivo, con el jefe de gabinete, haga el decreto de necesidad de urgencia y lo coloque en la puerta del Congreso, el decreto es válido. Y si el Congreso no hace la bicameral, es una culpa del Congreso que no se le puede indilgar al Ejecutivo y el decreto va a ser válido. Si el Congreso quiere controlar, que haga la bicameral. Pero ¿quién perdía en todo ese manejo? El ciudadano, que tenía decretos de necesidad y urgencia que nunca eran controlados por el Congreso hasta que en el 2009 se dicta una ley que regula, bueno, lo que ya vamos a ver en su oportunidad. Entonces vamos a ver en general ahora las potestades reglamentarias del presidente y cómo se manifiestan, para detenernos al final en la presentación de la cuestión de los decretos de necesidad y urgencia. Acá yo pongo potestad reglamentaria del presidente, lo pongo al presidente, que es un poco el actor central en esta cuestión. Preliminarmente vamos a decir que el poder reglamentario es la atribución que le corresponde en esencia y por excelencia al presidente. Si hay, yo se acuerdan que les decía que cuando yo estudiaba Derecho Constitucional, en sus inicios, en el Paleolítico, cuando estaba cursando Derecho Constitucional, me preguntaban qué hacía el Congreso, la ley. ¿Qué hace el presidente? Administra. Esto era clásico. Entonces decía, el rol por excelencia del Congreso, hacer la ley. Porque en general, salvo que haga una declaración, el Congreso se manifiesta siempre dictando leyes. Y en vez, el presidente, como administra, tiene una atribución que es el poder reglamentario, que básicamente es hacer la letra fina de la ley. Esto seguramente los más grandes me lo van a interpretar mejor que los más jóvenes. Nosotros teníamos, yo cuando estudiaba usaba una radio, era muy compañero de la radio para estudiar, porque estudiaba de noche, tenía un par de amigos que nos llevábamos mate o alguna chica que nos hacía algo de comer, pero hasta que aprendí a hacer yo algo de comer y esto fue terrible, porque entonces me tocó a mí hacer los fideos esos secos, pasados, y los tiraba contra la pared y rompía la pared, pero la realidad es que escuchaba la radio y la radio tenía el dial para la sintonía de una perillita más chiquitita arriba, que era la sintonía fina. Porque una vez que uno ubicaba la radio, 98.2, 99.3, por ahí hacía... Entonces, como una manera de perfeccionar la sintonía, estaba la otra perillita que evitaba el chillido porque daba la sintonía fina. Hacía que uno escuche la radio perfecto. Hoy con los Bluetooth, qué sé yo, toda la sintonía fina no existe más. Lo único que puede suceder es que se caiga el sistema de internet y nada más. Entonces, el poder reglamentario respecto de la ley es como la sintonía fina respecto de la vieja radio Noble Carina, la que teníamos nosotros para escuchar a la noche. Entonces, el poder reglamentario es la atribución que le corresponde en esencia y por excelencia al presidente. ¿Qué hace el presidente? Reglamenta la ley mediante decreto. Lo primero que tenemos que decir. El decreto, entonces, es el arma que tiene el presidente para hacer su gestión de gobierno. El presidente, no es lo mismo decir que el presidente gobierna por decreto. Porque cuando decimos el presidente está gobernando por decreto, quiere decir que no solo reglamenta las leyes, sino que se arrogó la competencia de hacerlas también. Porque empezó a decir que hay emergencia y entró a emitir decretos de necesidad y urgencia sustituyendo la ley. Entonces, como el que dice, yo la hago y yo la reglamento también. Bien, hago el pack completo.
El decreto entonces es un instrumento básico para gobernar el país. Mucho más claro esto era antes de la reforma del 94, donde la potestad legislativa era exclusiva del Congreso. Se iba admitiendo la delegación legislativa, yo te lo voy a hablar un poco mejor mañana Florencia, pero el Congreso legislaba, el presidente administraba y dictaba decretos. Estas eran las reglas de acción en una república que se precie de tal. Hoy la Constitución le da al Ejecutivo potestades legislativas, además de su poder reglamentario, potestades legislativas propias, 99, los decretos de necesidad y urgencia, 99 inciso tercero. ¿Esto qué quiere decir? Si hay una razón de emergencia y el Congreso no puede legislar y no se trata de materias de derecho penal y otras prohibidas, bueno, el presidente nunca puede legislar. Pero acá excepcionalmente, en reunión de gabinete y con la firma de todos los ministros y con la responsabilidad del jefe de gabinete, puede emitir decretos legislativos, o sea, decretos de necesidad y urgencia, o sea, decretos que serían la ley, que sustituyen a la ley. No le pide permiso al Congreso, directamente lo subsume, decide tomar la decisión. Bien, esto es el 99. Y también tiene hoy el presidente potestades legislativas excepcionales, pero delegadas. ¿Esto qué es? El Congreso decide en esta materia de emergencia de administración, le vamos a permitir al presidente que la regule por decreto, porque es una materia que la puede hacer mejor, porque la emergencia se lo habilita, porque es una excepcionalidad. ¿Qué pasó? Hoy el presidente recibe, por ejemplo, Fernández, para no hablar sino del último, él recibió del gobierno con un colapso por lo que se alega que hizo el presidente Macri, y habla al Congreso y le dice que es un desastre, es una emergencia. ¿Qué hizo el Congreso como primer acto? Le hizo una delegación legislativa para que dicte las normas por decreto que sean necesarios para conjurar esa emergencia. Primera cuestión. Y se la dio por un año, que después todavía está siendo prorrogada. 3 meses después tuvimos la pandemia y el presidente, que ya tenía la delegación para legislar porque había una emergencia, descubrió la pandemia, la descubrimos todos, alegó nuevamente la emergencia, pero no le volvió a pedir permiso al Congreso. Ahí dictó directamente decretos de necesidad de urgencia. Entonces, hoy nuestro presidente tiene delegada la potestad de legislar, pero no contento de eso, alegó emergencia y hace decretos de necesidad de urgencia para que los que no le alcanza. Bueno, entonces el presidente tiene toda la potestad legislativa, salvo en los casos que el Poder Legislativo decide esto lo legislo yo. Y entonces tenemos los proyectos de ley que están dando vueltas, la reforma de la justicia, etcétera, que son de interés del gobierno y que pasan por el Congreso de la Nación. Hoy, por ejemplo, la ley de emergencia, que no está saliendo, con lo cual el presidente dice, yo seguiré haciendo decretos, pero ya la Corte le dijo, señor, usted está haciendo demasiados decretos, el Congreso tiene que tomar la responsabilidad de legislar la emergencia y de marcarle a usted los límites para los decretos que usted haga. Estamos en eso. Estamos en un Congreso que no sabemos si va a tomar esa responsabilidad de decir, yo soy el legislador y le voy a decir a usted hasta dónde puede llegar alegando emergencia. Mientras tanto, el Ejecutivo dice, bueno, yo seguiré, mientras el Congreso no se decida, haciendo decretos, pero la Corte le está diciendo, ojo, que los decretos que usted haga no deben ser excesivos, porque ya se excedió. ¿Me entienden cómo funciona la potestad legislativa de emergencia del Ejecutivo? Y me refiero a este caso, porque es el caso donde se han sublimado las dos posibilidades. Porque ahora saben esta potestad reglamentaria que la ejerce el jefe de gabinete, los ministros, las entidades administrativas, son los que hacen el decreto, porque ya el presidente hace la ley. Entonces se fue corriendo, el que hace el decreto ahora es el jefe de gabinete, que no puede. Entonces por eso las instituciones de la República están torcidas, porque todo esto que yo les voy a explicar, que es el cómo debiera ser, fue superado por los hechos, también es cierto. Alberto Fernández estaba diciendo, encima que no sé hablar, me tocó la pandemia. ¿No? Entonces por eso lo cita Lito Nevia y dice que nosotros salimos del cascarón.
y todas esas cosas que dice el presidente. Pero yo me imagino que esto debe tener que ver mucho también con la situación terrible por la que atraviesa el país. Bien, pero yo digo siempre, ni una situación terrible nos puede hacer perder de vista que nosotros somos una república y la república funciona de otra manera, generando consensos, aceptando los límites. ¿Vieron cuando hablamos de nuestros hijos? Que decimos hay que ponerle el límite porque si no, el pibe se nos siente arriba de la cabeza, ¿no? Y sin pegar, o sea, sin el uso de la fuerza, sí podemos consensuar los límites. Bien, entonces vamos ahora a lo que debiera ser, que en concreto no les puedo garantizar que sea lo que es. Bien, acá hay que ser muy crítico en este aspecto. ¿Cuáles son las modalidades de potestad reglamentaria? Primero, el término reglamento que usamos, que es lo mismo que decreto, acá se usa como equivalente a acto administrativo de alcance general. O sea, un decreto es un acto administrativo, pero que vale para todos. Yo les voy a decir para que ustedes lo entiendan mejor. Durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo un par de leyes muy buenas. La ley de fecundación in vitro, la ley de obesidad mórbida y el cinturón gástrico, que eran todas leyes de salud, que aparte de otras, de las leyes de matrimonio igualitario y muchas otras, ¿no? Pero esas dos leyes eran leyes que necesariamente tenían que ser reglamentadas por el Ejecutivo, porque, por ejemplo, la ley decía, todas las parejas tienen derecho con cobertura social a hacer el procedimiento de fecundación in vitro. Pero el reglamento dice, bueno, por año no pueden hacer más de 4 intentos. Bien, porque son muy caros, porque hay una experiencia médica que dice que más de 4 años se desgasta la mujer, como el hombre, como los embriones. Entonces, ¿el reglamento qué hace? La letra chica dice, bueno, por decreto, vamos a decir, son 4 veces. En la reglamentación de la ley de cirugía bariátrica, cuando toman a una persona obesa que marcó el límite, que tiene los parámetros correspondientes, ¿qué se le exige? Y que previamente con su equipo médico haya fracasado los regímenes, no haya, que sea, que no, como es, que no resiste ciertos medicamentos, que su obesidad es mórbida, o sea que tiene tal cantidad de kilos, que entonces esta persona dice, bueno, el reglamento me marca qué es lo que tengo que hacer para llegar. Y a veces las obras sociales dicen, no, usted no hizo 3 años de tratamiento, pero el médico personal le dice, este no resiste más tratamiento, porque yo soy el médico de cabecera y con 6 meses que hizo yo me di cuenta que tiene que ir al cinturón gástrico. Entonces nosotros qué decimos, en este caso la reglamentación es inconstitucional, porque está reglamentando de una manera que torna el derecho en inaccesible. Cuando a la gente obesa se le hacía la operación del cinturón gástrico, lo que le quedan son ciertos llamados colgajos, que son gajos de piel que quedan como remedio de que antes era muy gordo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona necesita una segunda cirugía que le adecua los colgajos para poder equipararse al resto de la sociedad y evitar una serie de problemas. ¿Qué decían las obras sociales? No, esta segunda cirugía que usted pretende es una cirugía estética, para estar más lindo, para no tener colgajos. Páguesela. Entonces nosotros teníamos los jueces que explicar, no, la reglamentación no puede decir que esto es una estética, porque un señor, una señora que se operó de bariátrica y tiene colgajo, genera humedad abajo del colgajo, eso genera infecciones, mal olor, un montón de cosas que de ninguna manera pueden considerarse estéticas. Entonces, en esos casos la reglamentación puede ser buena y puede ser mala, pero es necesaria, porque uno tiene que poner el detalle de aquello que la ley estipuló y reflejó. No sé si me entienden. Entonces, acá reglamento o decreto es un acto general, casi les diría tan general como la ley, pero más específico en los detalles. Bien, vuelvo a la imagen de la radio. La sintonía fina para que uno escuche la estación sin ruido, sin chirrido, como corresponde. Entonces son reglamentos aquellos que en sus respectivas áreas de competencia, un decreto en el Ministerio de Salud que firma el presidente para reglamentar la compra de vacunas. Acá fíjense cómo es claro
que faltó el trabajo del Congreso. El Congreso diciendo adecuadamente cómo se compran, a quién se compran, con qué condiciones, para que no se armen de pelote que pasó con Pfizer. Y después el Ejecutivo dice, vamos a comprar tantas por mes, si no nos venden la vacuna compraremos a otro, no sé, van reglamentando. O por ejemplo, ya te doy, María Cristina, o por ejemplo decir, como estas competencias son concurrentes, vamos a ver la manera en que vamos a derivar las vacunas a cada provincia, para que las provincias decidan cómo aplicarlas. Entonces, si esto no se hace bien, un juez puede decir que esto es inconstitucional porque le dieron 2 millones de vacunas a la provincia de Buenos Aires y 500 vacunas a la ciudad de Buenos Aires. Entonces uno puede ver si hay excesos reglamentarios. María Cristina, sí. Esto tendría que, digamos, yo lo que interpreto es que habría que tratar de achicar la brecha entre lo formal, el formal y lo material, ¿no es cierto? Por eso no es casual que cuando empezamos la cursada, yo les presenté el trabajo de la Salle, la constitución formal y la constitución material. Lo que les quiero explicar acá es que el decreto, que es el reglamento, es una norma que es la letra chica de una ley. Pero empezamos con el desfasaje, porque el Ejecutivo hace la ley y hace el decreto. O sea, hace la letra que debió haber hecho el Congreso y después hace la que le corresponde a él. Y le dice al ministro que haga una letra más chiquita. Está desarticulado el espectro de la República, porque a mayor concentración, menos posibilidad de controles. Y el Ejecutivo se enoja. Y la ministra de Salud se ofende cuando dice no viene la vacuna, pero ustedes están asustando a la población. Y a veces la población se asusta porque no sabe a qué atenerse. Porque no hay nadie más asustado que el que no está bien informado. Y característica de una república es el acceso a la información, la regularidad en el cumplimiento de los actos, el control. Por eso siempre que viene o algún grupo de muchachos que están jurando en la Cámara Federal para incorporarse al fuero federal y ligar en el fuero, cuando les tomo juramento les digo, por favor, contrólennos a nosotros los jueces y déjense controlar, porque de esa manera vamos a trabajar mucho mejor. Si ustedes ven que algo no funciona, controlen. Y si nosotros vemos que están haciendo mal, controlamos. Porque si estamos todos controlados, vamos a caminar mejor. Esto es lo que yo les estoy diciendo. Les estoy explicando, en primer lugar, cómo es un reglamento, que es un acto general, pero específico. Cómo es una ley, un acto general, pero general. Da el derecho a la ley. El Ejecutivo lo pone en ejercicio ese derecho. Pero cuando tenemos este desastre, lo que sucede es eso. Hay uno que debía reglamentar, pero hace la ley. Y entonces, ¿quién la va a reglamentar? Su ministro, que al final era el que había hecho el proyecto. Entonces, se complica. Entonces, reglamentos. Los que en sus respectivas áreas de competencia emiten el Ejecutivo, el jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete puede hacer un reglamento que después vamos a ver cómo se llama, que son autónomos, que son los reglamentos que son para articular su propia cartera. Hay cosas que solo hace el jefe de gabinete. Por ejemplo, convocar las reuniones de gabinete. Puede hacer un reglamento autónomo que diga, las reuniones de gabinete lo conversa con el presidente y dice, se harán los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Ese es un reglamento. Se lo comunica a todos los ministros y saben que a las 10 de la mañana, todos los martes, todos los jueves, hay reunión de gabinete. Ese es un reglamento claro cuando la Constitución dice deben haber gabinete. Esos son casos que ya son reglamento autónomo porque el Congreso no le podría decir al jefe de gabinete cuándo hacer su reunión de gabinete. Es una atribución del Ejecutivo. Ahí el reglamento cae solo. Yo ahora se los voy a explicar. Este no es el caso del reglamento más común, que es el que reglamenta una ley. Bien. Entonces, el Poder Ejecutivo, jefe de gabinete y los diversos organismos y dependencias de la administración. Ustedes, por ejemplo, verán, sí, hay una resolución, la 542 del ANSES. Bueno, es una acción reglamentaria que depende de justamente el Ejecutivo, que puede reglamentar la administración pública y le dice al ANSES, ustedes podrán determinar los horarios de atención al público, cómo distribuyen los remedios, cómo hacen las cápsulas. ¿Me entienden? Bien, un poquito más. El nuevo esquema, o sea, el esquema de la reforma del 94, que tuvo el propósito de agilizar la toma y ejecución de la decisión administrativa. Estos son tiempos donde las decisiones se deben tomar rápido. Y en general, los poderes legislativos son lentos, porque discuten, debaten.
Entonces, hay decisiones, sobre todo en la administración, que deben tomarse rápidamente. Vean cómo la teoría es lógica. Que como deben tomarse rápidamente, vamos a admitir que en determinadas cuestiones de emergencia y de administración, el Congreso le delegue al presidente para que legisle estas cuestiones y que no se haga tanta burocracia. Pero tiene que ser una emergencia, tienen que ser materias determinadas, tiene que ser por un plazo determinado y tiene que ser absolutamente excepcional. ¿Qué es lo que pasó? Vivimos en excepción. Entonces, el primer acto de gobierno del presidente Fernández, deléguenme, porque yo tengo que regular todo. Bien, y digo Fernández como cualquiera que se hubiera encontrado con esta pandemia. Entonces, el propósito de la reforma, agilizar la toma y ejecución de la decisión, pero claro, esto generó un giro muy importante en estas cuestiones. ¿Por qué generó? Aumento colosal de poder, porque aparte el presidente, que tiene un Congreso, que es del mismo partido en su mayoría, genera que le deleguen. Dan la orden a los legisladores, le delegan. Justamente mañana vamos a hablar con una de las ayudantes alumnas, nos va a hablar un poco de uno de los problemas que es la burocratización de la política, cuando justamente el legislador tiene un mandato y se cambia hacia otro partido político y empieza a hacer todo lo que manda el otro partido político. Esto pasó con el conocido Borocotó Junior, que era un hombre muy respetado y hoy no puede salir en la elección. Bien, pero eso lo dejo para mañana, que lo van a ver con mayor detalle. Entonces, de esta manera, se ha desbalanceado peligrosamente el equilibrio que debe existir en la ingeniería del sistema constitucional. Cuando Gargarella dice, acá lo que anda mal es la sala de máquinas de la Constitución. Acá estamos en la sala de máquinas. La ingeniería de cómo gobernamos al país. Hoy se gobierna por decreto. La ley excepcionalmente, que es al revés, debía ser el decreto excepcionalmente es el acto de gobierno. Y el que se debe mantener, el equilibrio que debe mantener primero en la ingeniería del sistema, pero después el que debe haber entre el legislativo y el ejecutivo. Porque si el legislativo es el que elegir, el ejecutivo es el que administra, ahí hay un equilibrio. Pero si el legislativo y si el ejecutivo legisla y administra, solo queda que el judicial lo controle. Y cuando lo controla el ejecutivo se enoja. Pues dice, ¿cómo me van a controlar a mí que me votó el pueblo? Bien, y todo se va desarmando, desmadrando, diría. Esto con grave peligro para el poder legislativo, para el propio balance de los poderes y la indemnidad de la propia república, porque una república no resiste mucho tiempo con tanto desequilibrio. Y esto, hay una sola manera de resolverlo, justamente con más república, con más democracia. Y siempre hubo esos intentos trasnochados de un grupo de militares que dice que está funcionando todo tan mal que vamos a dar un golpe de Estado para poner orden. Y son peores después. Bien, las clasificaciones usuales son los decretos reglamentarios que siempre dependen de una ley anterior. No puede haber decretos reglamentarios si no hay una ley dictada antes. Los reglamentos autónomos, que son excepcionales y que sirven al Ejecutivo para poner en marcha ciertas potestades que son propias del poder. Por ejemplo, el Ejecutivo es el jefe de la Administración Pública Nacional y para poder hacerla funcionar necesita el reglamento de la Función Pública Nacional, que no lo dicta el Congreso, lo dicta el presidente y a partir de allí administra. Después tenemos otros reglamentos que son los que les dije antes, los delegados, los que delegan en materia de emergencia. Y acá tenemos una delegación que es la propia, que es la que establece la Constitución, y otra que también se admite, de la cual va a hablar mañana la otra ayudante, la nuestra, Florencia, que son los de delegación impropia, que cuando, por ejemplo, no se delega al Ejecutivo, se delega al Congreso directamente a una repartición. Le hacen un stand-by al Ejecutivo y se delega a la DGI, a regular determinadas cuestiones. Esto se llamó delegación impropia. Nosotros decimos que no debiera existir, pero se la ha admitido. Y después tenemos el poder legislativo de emergencia, que serían los decretos de necesidad de urgencia. Acá, sin pedir permiso a nadie, el Ejecutivo dicta decretos que tienen la forma y la estructura de la ley.
Todos ellos, sea un reglamento autónomo, un decreto reglamentario, un reglamento delegado o un reglamento de necesidad de urgencia, tienen que ser congruentes con la regla de razonabilidad y esto deriva del principio de supremacía constitucional. Yo les voy a recordar acá el artículo 31 que dice, esta Constitución, las leyes que consecuencia dicta el Congreso Federal y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema y todos los gobernadores de provincia y la legislación, etcétera, de provincia tienen que ceñirse a eso. Este artículo 31 nos indica la supremacía del orden federal sobre el orden provincial. Por eso dice que siempre los gobernadores son agentes del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución. Por eso es que ninguna provincia se puede retobar o hacer una norma que pretenda ir en contra de las normas constitucionales. Pero ahí nos queda un vacío, porque la Constitución dice, esta Constitución, las leyes del Congreso y los tratados son ley suprema. Parece que todo eso es un paquete que es ley suprema, y no es así. La Constitución es supremo respecto de cada uno de ellos. Por ejemplo, con un tratado, tenemos el artículo 27, que dice, el gobierno federal debe afianzar sus relaciones de paz y amistad con las otras naciones del mundo mediante tratados que vayan en sintonía con los principios de derecho público de esta Constitución. O sea, el primer desarmadero. O sea, el tratado no es igual a la Constitución, está por debajo. O encima puede estar al mismo ámbito con los de derechos humanos. Pero siempre el tratado tiene que estar en sintonía con los principios de derecho público de la Constitución. Si no está en sintonía, el tratado es inconstitucional. ¿Qué pasa con las leyes? El artículo 14, que es el de los derechos civiles, dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, no hay derechos absolutos, todos los derechos pueden ser reglamentados. Pero tenemos otro artículo, que es el 28, que dice las leyes, y este es nuestro punto, que reglamentan los derechos no pueden alterarlos con excepciones reglamentarias. O sea, una ley puede reglamentar un derecho, pero no lo puede alterar. O sea, siempre el derecho de la Constitución prevalece por la ley que lo reglamenta. ¿Y qué pasa con el decreto? El 99, inciso 1, dice que el presidente de las Naciones pide decretos para reglamentar las leyes, cuidando con no alterarlo con excepción reglamentaria. O sea, el decreto tampoco puede alterar la ley que reglamenta. Y así, por eso yo digo que los decretos tienen que ser congruentes con la regla de razonabilidad que está en el artículo 28. El decreto reglamenta, pero no altera. Bien, yo, esperen un segundito. En esto de la alteración del sistema constitucional, se ponen nerviosos y quieren. Bueno, la idea es entonces, dijimos, que los decretos, cuanto a las leyes, deben correr en línea con el principio de congruencia. Hay un artículo 28 que dice que ninguna ley puede alterar lo que reglamenta. Por ejemplo, si yo digo, hay una ley que establece el derecho a huelga, porque está en la Constitución, los gremios pueden establecer el derecho a huelga y los ciudadanos que están dentro de ese gremio lo pueden ejercer, siempre que no sea considerado ilegal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si una ley reglamentaria del derecho a huelga dice en cada lugar de trabajo solo podrá hacer huelga un empleado por cada lugar de trabajo? Entonces, yo tengo 10 empleados, bueno, que decidan quién va a hacer huelga, uno. Esa ley sería irrazonable porque reglamenta de tal manera que el derecho no puede ser ejercido. Distinto si la ley dice, como estamos en un hospital, dentro de cada dependencia tienen que quedar 2 médicos de guardia, por si viene alguna persona que está herida y no puede curarse. Eso sí es razonable, pero no al revés. Bien, entonces, los decretos tienen que ser congruentes, todos, sean los de necesidad de urgencia, autónomos, reglamentarios, delegados, con la regla de razonabilidad. ¿Esto por qué? Porque así hacemos cumplir el principio de supremacía constitucional. No voy a hablar más de esta regla de razonabilidad porque la vamos a estudiar en otro cuatrimestre en derechos humanos.
Vamos a ver entonces qué pasa, algo más, con los decretos reglamentarios, que son la primera gama de decretos. Primero, tienen que ser coherentes con la ley que reglamenta. No puede haber una incoherencia entre el derecho, la ley y el decreto que reglamenta. No pueden alterar, esto lo dice el 99.1, con excepciones reglamentarias, el espíritu de las leyes. Como lo que les decía, el caso de la obesidad, el caso de la fertilización in vitro, la del decreto puede reglamentar el procedimiento y la cantidad de ocasiones y las formas, pero no lo puede alterar, ¿no? Como si dijera, toda pareja puede ejercer su derecho de fecundación in vitro una vez en la vida, ¿no? Prácticamente, por ejemplo, hay casos donde dice que no se puede ejercer ese derecho con pago por la obra social cuando la mujer tiene más de 40 años, porque los estudios dicen que está más cerca de la infertilidad que de la fertilidad. Pero si hay un médico que dice esta mujer de más de 40 está en condiciones, uno puede alterar ahí el reglamento y decir, no, no, en este caso vamos a aceptar que a los 41 pueda hacer el procedimiento de fertilización in vitro porque decirle que no sería irrazonable y por lo tanto inconstitucional. Por eso, a veces puede suceder que una ley, un decreto es razonable para un caso, pero puede tornarse razonable en otro. Bien. Sin ley, esto es importante, no puede haber un decreto reglamentario. Un decreto reglamentario siempre es la segunda parte de la ley. No podemos reglamentar lo que no está. Bien. Esta relación es como la que hay entre lo accesorio y lo principal. Cuando ustedes ven obligaciones, hay un principio romano que dice accesio sei principal. O sea, todo lo accesorio cede a lo principal. Si se derogó la ley, el decreto ya no tiene utilidad. Ahora, si se derogó el decreto, hay que hacer otro. Pero no podemos, si hay una ley que ordena hacer el decreto, que no se haga el decreto. Esto lo vamos a ver después. Entonces, cuando el Congreso ordena reglamentación, a veces el Congreso hace una ley y no dice nada. Si no dice nada, el Congreso Ejecutivo podrá reglamentar o no. Posiblemente, si a falta de reglamentación, quien debe aplicar la ley dice no puedo, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, tiene el derecho de rectificación o respuesta, que es el que ustedes llaman derecho de réplica, ¿sí? Ante una información inexacta o agraviante, el perjudicado puede exigir el derecho de dar su verdad de la cuestión o desagraviarse. Nosotros en la Argentina no tenemos una ley de réplica. Entonces la Corte Suprema dijo en el caso de Mejía con Yukovic que a falta de ley los jueces pueden determinar en cada caso cómo actúa este derecho y darlo el derecho. O sea, la Corte permite que los jueces, sustituyan a la ley cuando no hay. Con más razón, si hay una ley y no hay decreto, y sin decreto no puede empezar a funcionar esa ley, el juez puede declarar la inconstitucionalidad por omisión y ordenarle al Ejecutivo que haga el decreto o dar las pautas para ese decreto. Acá es un fino límite porque lo indicado es que los jueces no hagan actos políticos. O sea, con esto que les quiero decir, los jueces no hacen gestión administrativa. Entonces, si dice, pues mire, usted el decreto haga así, o sea, eso es una acción política. Lo que tiene que decir el juez, haga el decreto. Y de tal manera que esta ley entre a caminar. Si usted hace un decreto y no sirve, volveremos a controlarlo y le volveremos a decir que es inconstitucional. Ese sería el rol adecuado. En definitiva, que el Congreso ordena la reglamentación, el Ejecutivo no la puede omitir, porque fracturaría un acto completo. Si el acto necesita, por eso vuelvo al caso de salud, son actos que sin el decreto no pueden entrar a funcionar. El Ejecutivo no puede fracturar un acto para que no entre en vigencia. Es decir, no la veto la ley, pero no la reglamento nunca. En este caso, habría que hacer una acción judicial, como de hecho a veces produce. Si hay omisión reglamentaria, no se reglamenta, bueno, puede haber un juez que ordene, pero también nace la responsabilidad política del presidente. Al presidente se le puede pedir un juicio político si no reglamenta una ley que es muy
toque a las fibras íntimas de la nación, ¿no? Por ejemplo, hoy que está tan en tela de discusión la ley del aborto voluntario, que el Ejecutivo no lo hubiera reglamentado en su momento, una ley que tuvo inclusive un momento en que no prosperó, después otro momento en que finalmente prosperó, ahora estamos frente a una instancia de impugnación de la ley, pero si esto no se reglamenta, hay una omisión del presidente que algún legislador le podría decir, yo le pido juicio político, porque estoy pudiendo reglamentarla, no la reglamenta. Bien. Las normas reglamentarias, o sea, los decretos, son subordinados a la ley, pero también los completan. O sea, estamos en claro que un decreto está subordinado a la ley, pero como es un acto complejo, una ley que debe ser reglamentada, completa a la ley. Es subordinado, pero la completa. El sistema funciona con ley más decreto. Bien, regulando aquellos detalles que son necesarios para dos cosas: para asegurar su cumplimiento y para asegurar los fines que quiso el legislador. Su cumplimiento es que se pueda hacer una fertilización in vitro, y lo que quiso el legislador, que se amplíen las familias con las posibilidades de que las parejas se transformen de parejas en familias porque tienen hijos. Bien. Bueno, vamos nuevamente con los decretos reglamentarios. Claro está que un decreto reglamentario obliga tanto como la ley que reglamenta. Si el decreto reglamentario dice por año 4 intentos, será obligación hacer no más de los 4 intentos por año, porque la ley obliga y el decreto también. La única diferencia es que tanto la ley como el decreto no obligan si son inconstitucionales. O sea, si la ley, en vez de reglamentar, altera, y el decreto, en vez de poner la letra fina de la ley, la obtura, tanto la ley como el decreto incurren en inconstitucionalidad. Bien, ¿qué pasa con una derogación de la ley? Ya dijimos, priva de vigencia el decreto. No hay ni necesidad de derogarlo, no sirve nada si no está mal la ley. Inclusive si se mejora la ley, si se hace una ley sobre el mismo tema pero más moderna, igual el decreto queda sin efecto porque hay que hacer un nuevo decreto acorde a las nuevas características de la ley. Es bueno señalar que la potestad reglamentaria del Ejecutivo, en todo caso del presidente de la Nación, ha sido, y esto es, volvemos a la ingeniería de la Constitución y a la sala de máquinas, fue el puente de plata que el sistema le tendió para rebasar las limitaciones constitucionales y acrecer sus facultades hasta llegar a legislar por decreto con plena convalidación por parte del resto del acto político. ¿Esto qué quiere decir? Todo empezó con el presidente reglamentando una ley. Después fue el presidente sustituyendo la ley. Después fue el presidente recibiendo la delegación legislativa. Y después fue el presidente legislando por emergencia. O sea, el puente de plata fue el primer punto. Vamos a hacerle un caminito para que el presidente reglamente. Por ejemplo, hay casos donde son leyes tan complicadas y que necesitan de tal consenso, como una ley que todavía no se dictó, que es la ley de coparticipación federal. Ustedes saben que el artículo 75.2 habla de una ley de coparticipación que todavía no se dictó. Esta es una ley muy particular. Primero porque debe preceder de negociaciones entre las provincias. Si no están las negociaciones no puede ingresar. Y no ingresa por diputado. Es una de las pocas leyes que ingresan por el Senado, porque responde a los intereses de cada provincia como Estado. ¿Y saben qué? Esa ley no puede ser reglamentada por el Ejecutivo. Nosotros vimos que a veces la ley manda reglamentar y a veces no dice nada. Bueno, acá dice, en esta ley no se puede meter el Ejecutivo, porque es la ley de la distribución del dinero entre la nación y las provincias. El Ejecutivo no puede meter la cuchara. Bueno, este es un caso donde no puede haber ley, no puede haber decreto reglamentario. Bien. Vamos a ver qué dijo la jurisprudencia respecto de estos decretos reglamentarios. Desde el año 73 la Corte había dicho con muy buen tino que el exceso reglamentario, cuando el reglamento es excesivo y que no es bueno, es un problema que está directamente vinculado a la Constitución porque agrede la separación de poderes, porque en vez de reglamentar, el presidente parece que está legislando o abortando la ley. Pero
esto que fue muy bueno en el 73, pasó para atrás en el 86, porque ya la Corte a partir del 86, cuando una cuestión de exceso reglamentario llega a la Corte, no abre el recurso extraordinario y la deja morir en las cámaras federales. O sea, no se mete en el exceso reglamentario. ¿Qué pasa con el jefe de gabinete? Y no puede emitir reglamentarios porque solamente ejecuta actos de administración. Ya lo vimos. El presidente es el jefe de administración y el jefe de gabinete ejecuta, pero puede reglamentar algunas de las acotadísimas competencias que puede ejercer por sí, que son los 100 incisos 2 y 7 de la Constitución. Muy limitado. Solo el jefe de gabinete, de los demás ministros ni hablar. Vamos a ver otro tipo de decretos, que son los reglamentos autónomos. Son decretos sin ley. Decretos que es el decreto solo. Bien, los reglamentos autónomos o decretos independientes hacen a la competencia específica del presidente como jefe de la Administración Pública Nacional. Acá no está regulando una ley de divorcio vincular, o la ley del aborto, o la ley del casamiento. Bueno, acá ejerce competencias específicas y propias como el jefe de la Administración Pública Nacional. Una administración que la ejerce el jefe de gabinete, pero el jefe es él. El presidente no reglamenta nada, sino que ejerce competencias constitucionales propias. Como el presidente no puede hacer una ley, hace un decreto. Y este decreto sí es un decreto idóneo que vale como ley, porque está para reglamentar la competencia específica del presidente. Por ejemplo, para organizar administrativamente al Poder Ejecutivo. El estatuto para el personal civil de la administración pública. Acá el Congreso no se mete, porque el Congreso hace una ley para el estatuto del personal del Poder Legislativo. Pero el estatuto de administración pública lo hace el Ejecutivo. Bien, acá el decreto no es accesorio de ninguna ley, porque el Congreso no puede legislar de las competencias particulares de otro poder. No le puede decir al presidente, ¿usted cómo va a administrar? Lo mismo podríamos decir, el presidente tampoco le puede decir al Congreso cómo toma las decisiones, pero eso lo dice. Bien, el jefe de gabinete entonces nuevamente solo puede ejercer esto de hacer un decreto independiente en estos supuestos, como les decía antes, organizar la reunión de gabinete. Hace un decreto autónomo y dice martes y jueves a las 10 de la mañana. Y si quiere lo cambia y después pone lunes y miércoles. Bueno, ¿qué pasa con los decretos delegados? Si bien esto se va a hablar mañana con alguna profundidad, son supuestos en el que el Poder Ejecutivo asume ciertas funciones legislativas que la Constitución siempre le encomendó al Congreso. Acá el Ejecutivo incurre un rol que no es el de él. Bueno, voy a legislar. Y no voy a legislar para hacer el reglamento de la Administración Pública Nacional. No, no, no. Voy a hacer una ley como las que hace el Congreso. ¿Esto qué es? Legislación que se llama detraída, sacada del Congreso, que tiene que ser en casos específicos que la reforma del 94 constitucionalizó como una forma de ejercicio de la potestad legislativa por parte del Ejecutivo. Como dicen, señores, vamos a mover más ágilmente a la administración. Si hay una cuestión de emergencia de la administración, el legislativo se la puede delegar al presidente, pues casi como hacer el reglamento de la administración pública. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el Congreso hace una ley de este tipo? Hay que determinar quién delega. Delega solo el Congreso. ¿A quién se delega? Al Ejecutivo, vamos a decir a otro más. ¿Acerca de qué se delega? ¿Qué materia? ¿Y por cuánto tiempo se delega? Todas estas son áreas que están determinadas en la Constitución y también en una ley de las cuales les voy a hablar en un momento. La delegación legislativa, porque yo hablo de la permitida y la prohibida, ¿no? La permitida es la que solo puede ser efectuada por el Congreso de la Nación. No hay delegación permitida que no salga del Congreso. O sea, si el presidente le quiere delegar al jefe de gabinete una potestad propia, estaría incurriendo en algún error, porque no está permitido. Solo podrá hacerse la delegación al Ejecutivo. Acá es al presidente, no se le puede delegar
al vicepresidente, no se le puede delegar al ministro, no se le puede delegar al jefe de gabinete. Nosotros, se hablaba mucho en épocas de Cavallo, que el Congreso le había delegado al ministro de Economía la potestad de hacer la reglamentación, la ley de 1 a 1, de la convertibilidad, que finalmente la dictó el Congreso con una amplia delegación, que era el presidente. Pero todos decíamos, esta fue una delegación al ministro Cavallo. Esto por una mala interpretación en términos. Para el común, era el ministro el que tomaba las decisiones, pero en realidad el Congreso, la delegación se la hace al presidente. Y después el presidente se sienta en un rincón, lo deja hacer al ministro, es una cuestión entre ellos. La responsabilidad de esa delegación está en el presidente y nada más que en él. Entonces, no a los ministros y en particular no al jefe de gabinete. Las materias de delegación tienen que ser determinadas. No se puede decir, hay emergencia, le vamos a delegar para que le extienda la emergencia al presidente. Por eso, la ley de delegación que le hizo el Congreso al presidente Fernández no es adecuada, porque es una ley en blanco. Le vamos a delegar para que le quille. No se puso en concreto. Se le pone en materia de administración, de salud, pero no dicen qué cuestiones concretas. Bien, referidas a cuestiones de administración o emergencia pública. Son los dos tipos de cuestiones en las cuales el Poder Legislativo puede delegar. En otras, no. Se tiene que establecer un plazo determinado, 6 meses, 1 año, 5 años. En todos los casos, el Congreso debe establecer previamente las bases de la delegación de que se trate, o sea, cómo se delega. Bien, y aún habiendo una ley general de delegación, el Congreso en un caso específico puede agregar alguna base determinada. En este caso, quiero que la delegación sea nada más por 2 meses y que informe cada 30 días. Bien. ¿Cuáles son las características de los reglamentos delegados? Bueno, un reglamento delegado siempre tiene que salir de las bases que prescribe la Constitución. Son excepcionales y son de interpretación restrictiva. Vean cómo es la realidad, seguramente mañana Florencia algo le va a decir. Esto no pasa. No son excepcionales y tampoco son restrictivas. Vivimos en un marco de delegación creciente. Bien. La ley 26.519 de agosto del 2009 ratificó la legislación que antes se había delegado, que no había ley de delegación ni de base, y estableció cuáles son las bases generales de la delegación, que no la voy a contar, seguramente algo nos va a decir mañana Florencia, y ustedes habrán visto cuando vieron el Poder Legislativo, que es donde se estudia en detalle el tema de la delegación. Bueno, ¿qué pasa con la que se llama delegación reglamentaria impropia, que no es la que establece la Constitución? Vidal Campos tiene esta modalidad. Él dice, bueno, después de la reforma la tenemos que aceptar. Yo siempre tengo mis dudas acá. Esto se da cuando la ley faculta directamente a determinada repartición hacer la norma. Perdón, cuando el Congreso faculta a determinada repartición hacer la norma. Facultamos al DGI para que haga las retenciones. Por ejemplo, toda la Corte viene diciendo hasta hace un tiempo que ya las retenciones es una materia tributaria y no se puede delegar. Entonces, se da cuando la propia ley faculta reparticiones administrativas subordinadas al Ejecutivo a realizar ciertas reglamentaciones, ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando la ley faculta al jefe de gabinete a alterar las partidas. Cosa que es gravísima y se ha dado. Resulta inconstitucional el hecho de que la administración se arrogue la potestad de tipificar faltas por delitos policiales. Esto es interesante porque muchas veces en la ciudad de Buenos Aires se dictaban los famosos edictos policiales de vagancia, etc. Y en realidad se estaban creando normas penales y eso no se puede hacer por delegación. Entonces, Vidal Campos siempre ha sido muy crítico de que el poder administrativo, o sea, el intendente y por su conducto la Policía Federal, haga los famosos edictos policiales que al final eran una serie de saltos de obstáculos para meter preso todo el que se le daba la gana a la Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
es que la ley no puede dejar indeterminada la sanción de la forma que delegue en la administración para que se haga lo que se quiera al arbitrio de una determinación, sobre todo cuando hablamos de una conducta penal. Bien. Bueno, visto esto, que es básicamente la regla general en materia de delegación, vamos a ver solamente dos o tres cuestiones principales para desarrollarnos en detalle ya en la próxima clase, lo referido a los decretos de necesidad y urgencia, que es lo que el criterio de Mejía termina de demoler la actitud republicana de los controles recíprocos. Bien. ¿Cuáles son las características de esta figura? Hablo de Alfonsín y Menem porque fueron los dos presidentes del inicio de la recuperación democrática que convivieron con decretos de necesidad y urgencia sin regulación constitucional. Y cada uno de ellos tuvo una posición diversa, de la cual vamos a hablar ahora, por llegar hoy a la reforma, ¿bien? La reforma, analizarla después en detalle. Primero, el decreto de necesidad de urgencia, o algunos lo llaman decreto ley, pero es una ley directamente, es una modalidad de ejercicio de la potestad legislativa de parte del Poder Ejecutivo. Acá, con estos decretos de necesidad de urgencia, nosotros podemos decir que la potestad legislativa en la República Argentina es compartida por el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En situación de regularidad la que hace el Legislativo, en situación de regularidad la puede delegar al presidente, y en situación de excepción el presidente la puede ejercer. Bien. Había sido reconocida por la jurisprudencia en el caso Peralta. El caso Peralta fue un caso muy famoso, que fue el caso de los depósitos que había hecho la gente. Ustedes recuerdan que la última hiperinflación de Menem, pues ya había habido una de Alfonsín, después vino una de Menem, la cosa estaba terrible. Nosotros, los ciudadanos de a pie, yo me acuerdo de cobrar mi sueldo el día primero, agarraba toda la plata y compraba dólares. Y después iba vendiendo los dólares hasta llegar a fin de mes, que era la única manera que el sueldo me rinda los 30 días. Pero había otra manera, más peligrosa y a veces más efectiva. Uno ponía la plata 20 días a interés, porque las entidades financieras daban un interés terrible para poder captar dinero que no había en plaza, que estaba lo que se llama la plaza seca por la hiperinflación. Entonces uno, en vez de cobrar el día 1, cobraba el día 10. Pero con esos intereses llegaba hasta fin de mes. A veces lo que pasaba es que cuando uno ponía la plata de interés, no era tan interesante para la financiera. Por una cosa era, si uno quería ir al Banco Nación, le decían, bueno, te doy un 3% de interés. Pero si iba a la financiera Tachito, le decía, te doy un 80% mensual de interés, pero me tenés que conseguir una buena suma. Entonces yo, que tenía un sueldo, no me alcanzaba, pero le decía a todos los compañeros de la oficina, vamos a juntar todos los sueldos, yo voy con el sueldo de todos, lo pongo a 10 días, me dan un 80% de diferencia del 3 que me da el Banco Nación, y después repartimos y tenemos un sobresueldo que nos permite llegar a fin de mes y ganar algo. Ah, buenísimo, buenísimo. Y así uno iba aguantando. Yo les cuento que siempre fui bastante temeroso y lo que hacía era comprar dólares y después ir vendiéndolos de a poquito, porque nunca me gustaba eso, porque el plazo chico lo tenía que hacer uno solo. Entonces había uno solo de la oficina que depositaba toda la plata, los otros tenían que tener confianza en el que hacía el depósito, porque si ese se escapaba del país, se llevaba toda la plata, no la devolvía más. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que esto no podía aguantar más. Ya el interés era de 300, 350, 400% mensual. Un desastre. Había que llevar la plata en carretilla. Y esto iba a explotar. Ya no se podía aguantar más. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Podía haber hecho dos cosas. Un feriado bancario, que lo establecía el Congreso, y determinar una devaluación, alguna medida económica. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Un decreto de necesidad de urgencia. Determinó la inmovilización de todos los depósitos a plazo fijo que superaran el monto regular de una persona que podía poner a 30 días, conforme su salario. O sea, si yo tenía un número que era inmenso, no iba a corresponder con un salario de hasta 1.000 pesos, pónganse.
ese que ponía más de 1.000 pesos, el resto no lo perdía. Lo tenía 10 años a ser devuelto en dólares. El lío que se armó. Lo que dijo Cavallo frente a esto fue un desastre porque la gente se empezó a quedar sin plata, no podía retirar, y cuando iba a la justicia le decía, sí, pero yo quiero retirar mi plata, pero usted puso todo este paquete de plata, sí, pero era toda la oficina, no, jódanse. Pero yo soy una empleada de la escuela, soy una maestra, y eran toda la maestra y también la directora, se quedaron todos pegados. Claro, los que sabían y tenían la gran plata, les avisaron y sacaron todos la plata. Hay una película de niña, Plan de los idiotas, algo así, la venganza de los tontos, no sé, con Darín, etc. Es buenísimo. Empieza en esta situación, ¿bien? Donde la plata... La Odisea de los Giles, perdón. La de los Giles. La Odisea de los Giles, sí. Altamente recomendable para ver cómo es. Y encima, ¿alguien de ustedes vio la película de Escobar? La serie, El Patrón del Mal. Sí. Bueno, Escobar, Sí, profe. trabaja en esa película de los Giles, está irreconocible, Sí. ¿no? Bueno, al margen de la película, ¿qué pasó con eso? Se dictó el decreto de necesidad de urgencia, se clausuraron los fondos y a nadie le devolvían. Y decía, le vamos a devolver a 10 años en dólares. ¿Qué decía Cavallo? Y que pueda ahorrar va a tener una rentabilidad buenísima, porque no fue como las posteriores, que uno depositó dólares y le devolvían pesos. Acá uno depositó pesos y le devolvían dólares, pero claro, ¿quién aguantaba? Uno con esos bonos que le daban por la plata que tenía ahorrada, los tenía que ir a cambiar al mercado, y el mercado le decía, este bono vale 10, yo te doy 1 por ese bono. Pero ¿quién ganó? La gente que tenía posibilidad de aguantar y se compró todos esos bonos, que a la larga fueron un activo en dólares espectacular para los que especulan, porque la gente en común estuvo perdida. ¿Quién hizo un amparo? La señora de Peralta. Le dice, yo soy una viejita, tengo esta plata, me la sacaron y quiero mi dinero. Metió un amparo. La Corte dijo, el amparo es la vía adecuada para hacer este reclamo. Pero ¿está bien o está mal este decreto de necesidad de urgencia? Y acá la Corte dijo una de las peores cosas que he escuchado decir en su vida. Lo primero que dice la Corte es que no había ninguna otra posibilidad que actuara rápidamente el Ejecutivo para calmar los mercados y salvar el manejo de la República, porque se caía el país. Dice, entonces, esto no era algo que podía resolver el Congreso, por eso era admisible un decreto de necesidad de urgencia. ¿Saben qué dice? El Congreso, si lo hubiera sabido, es permeable a la coima o a los lobbies, y esto lo tenía que hacer el Ejecutivo, que no es permeable a la coima y puede actuar rápidamente. Primero le dice al Congreso, son unos coimeros, ustedes no hubieran podido resolver el asunto, pero el Ejecutivo sí. Y después, ¿saben lo que dice la Corte en el caso Peralta? En situación de alta crisis, la división de poderes es solamente una técnica que el Ejecutivo puede y debe dejar de lado cuando se trata de salvar la República. Le dio una patada en el traste a las instituciones de la República. Dijo, el decreto de necesidad de urgencia es necesario para salvar la República. Acá la división de poderes es una técnica teórica que en el momento que las papas queman, el Ejecutivo la puede saltar. Y le dijo a la señora Peralta, se probó, se queda con los bonos y no le vamos a devolver. Y aceptó los decretos de necesidad de urgencia. Pero dijo, pero mire, no están prohibidos, por lo tanto, están permitidos. Fue con ese susto, fíjense que son emitidos sin previa autorización del Congreso, y hasta la reforma del 94 Alfonsín había hecho 15 decretos de necesidad de urgencia. Menem, hasta el 93, que era el punto anterior a la reforma, ya había hecho más de 100 decretos. Y hizo otro más después de la reforma. ¿Bien? Vidal Campos, hasta que se hizo la reforma, dijo que eran inconstitucionales. Otro sector de la doctrina y de la jurisprudencia los admitía por no haber sido prohibidos por la Constitución. Yo les digo que ese fallo Peralta es para leerlo porque uno hoy con los años no puede dejar de asombrarse por esta situación de los decretos de necesidad de urgencia, que después se siguieron desarrollando ya teniendo la figura en la Constitución. Menem, yo me acuerdo que le decía al Congreso, bueno, saquen esta ley porque si ustedes no se apuran, yo voy a hacer un decreto de necesidad de urgencia.
Y fue muy famoso un caso que fue el caso de Video Club Dreams, cuando se impuso el impuesto al video. Y se lo impuso por decreto de necesidad de urgencia, cuando se hizo este impuesto un poquito antes de la reforma. Y la Corte resolvió con la reforma. Ya la reforma pone la limitación de que no se puede, por decreto de necesidad de urgencia, crear un impuesto. Pero en ese momento, como había un auge del video, ustedes que son más jóvenes, que tienen los streaming, qué sé yo, nosotros que compramos unas cajas así cuadradas, que eran los VHS, que los metíamos en la máquina, había muchas casas de video que los alquilaban para 48 horas. Cuando nosotros queríamos buscar un video un poco subido de tono, yo iba con un amigo, me decía, lo pido yo, pedilo vos, no lo pido yo. Y cuando me tocaba a mí, pues decía, pedile ese de Pato Donald, que sí, no nos animamos a pedir ese video terrible que queríamos pedir. Bueno, en definitiva, era muy rentable el negocio de video y entonces se decidió poner impuesto. Años después, la Corte tuvo oportunidad de decir, esto no es un decreto de decisión de urgencia, es un decreto de conveniencia. El presidente sacó el decreto porque era conveniente, no porque era urgente. Se lo declaró inconstitucional, pero como yo hablaba con Florencia el otro día, esto se declaró inconstitucional porque a esa época ya el Congreso había dictado la ley y había creado el impuesto al video. Ya era hasta inocente pedirse sobre ese decreto porque ya la ley lo había convalidado. Bien, entonces no hacía falta darle vigencia al decreto porque había una ley que establecía impuestos. Pero ahí fue que llegamos. Y por esa razón, cuando se hace la reforma del 94, Alfonsín dice, mejor regularlo y limitarlo que no regularlo, y miren lo que pasó con el caso Peralta. Esta era la argumentación. Muchos decíamos, no, esto es un error, porque como decía Mequian, es el caballo de Troya de la República. El dictado de decretos de necesidad y urgencia no puede ser admitido en situaciones de normalidad institucional. Entonces ustedes verán, por ejemplo, ¿saben quién prácticamente no dictó decretos de necesidad y urgencia? Cristina Kirchner. No lo dictó porque tenía una a favor, que tenía el Congreso a favor. Entonces cuando necesitaba una ley la tenía. Pero más allá de esta cuestión que es política y tiene que ver con la voluntad popular, no dictó mayormente decretos de necesidad y urgencia e instó la ley de creación de la bicameral permanente de control. Esto es una cosa importante que me digan. Cuando vean este tema, yo en mi libro pongo, hay que crear la comisión de control, qué sé yo, ya está creada, ya está la ley. Vean Sapsay o vean Sola, que son libros más nuevos, que tienen la parte de la comisión bicameral, que mi libro no está porque no estaba la ley. Bien. El presupuesto del dictado de un decreto de necesidad y urgencia es algo así como la idea del estado de necesidad. Bien, no queda más remedio, es una situación irremediable, que en la realidad política se presenta como un conflicto, un desaguisado irreparable que ponga el sistema constitucional al borde de un colapso. Aún así, además del hecho grave, tiene que haber una urgencia para dictar estos decretos, porque tenemos que hablar de un hecho concreto, con una repercusión institucional, que requiere una inmediata actuación para salvaguardar el bien común, seriamente comprometido frente a una amenaza que además de actual debe ser grave e inminente y jamás podrá fundarse en desacuerdos con el Congreso, como Menem, que decía, regulen el asunto, si no regulo yo por decreto. ¿Saben cuál es un caso de manual de decreto de necesidad de urgencia? La pandemia. Vean la definición y van a ver que la pandemia, después de 30 años de la reforma, es el primer supuesto donde uno puede decir, sí, acá efectivamente había derecho a dictar un decreto de necesidad de urgencia. Fue un exceso. Pero si tomamos el marzo del año pasado, era un momento para dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y aparte, todos celebramos que además del decreto de necesidad de urgencia, estaban sentados el presidente Rodríguez Larreta y Kicillof, que había habido un primer entendimiento. Fíjense que fue un momento que el presidente tuvo una aceptación más alta en la sociedad. Bien, eso hay que rescatar.
Otra cosita más. Recaudos para un decreto de necesidad de urgencia. La Corte dijo, real situación de riesgo social. Necesidad de decidir la medida adoptada y no otra. Y que el Congreso no adopte otra medida. Porque en el caso Peralta, el Congreso lo pudo haber dejado sin efecto ese decreto, pero se cayó la boca. Porque le tiró toda la responsabilidad a Menem. Y como era un inconsciente, digo yo, parecía un inconsciente, digo yo lo voy a hacer igual. Bien, o no, o era un gran estadista, porque muchos dicen que el 1-1 y lo que pasó después resolvió un montón de problemas. Para mí puso una olla a presión. Pero bueno, eso ya no es técnica, sino es política. Por eso a los que son políticos. Tiene que acreditarse en concreto que la acción emprendida es inevitable, que hay una razonable actuación del mencionado decreto que tiene la norma constitucional habilitante y una razonable vinculación del decreto con la crítica situación que se pretende le sirve de fundamento. Siempre dice esa relación de fines a medios, que la acción que yo emprendí sea el fin más adecuado para conjurar el problema. Bien, yo no puedo decir decreto de la emergencia, hago un decreto de necesidad de urgencia para licitar para comprar sin licitación una represa. Pues si tenemos una pandemia, ¿qué tiene que ver lo de la represa en el norte? Eso sería que no hay relación de fines a medios. Yo voy a terminar acá con esto porque me parece importante desarrollarlo en detalle, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, cuando ya mañana desarrollen lo que falta de legislación delegada y los problemas del exceso de poder en el Ejecutivo. De todas maneras, les reitero lo que les dije al principio de la clase, por ahí ahora hay alguno más, que les voy a pasar un trabajito en el cual yo trabajé en una constitución comentada, me tocó hacer el comentario del artículo 99 y todos sus principios. Ahí van a encontrar un pequeño resumen de las competencias del Poder Ejecutivo para complementar lo que no se alcanza a ver en clase y para tener un desarrollo un poco más completo, además de los textos que ustedes tienen. Como siempre, nos queda un ratito para algunas preguntas que ustedes tengan, alguna duda. No les digo con respecto a la legislación delegada, porque mañana vamos a profundizar el tema, pero respecto al resto, y a eso también, pero bueno, el tema uno puede decir falta. Profe, Es muy, muy técnico este tema, ¿no? Pero es bastante interesante, porque ahí tienen la piedra angular de por qué está fracasando el esquema del poder. ¿Qué pasó, Sofía? Vamos a Yo, hacer- yo tengo una consulta, sí, respecto del parcial. Sí, dale. Sí, nosotros ahora se pasó la fecha para el 22, ¿verdad? Usted mandó un comunicado para las 20:15, la modalidad va a ser multiple choice como en la anterior. Sí. Bárbaro, y entran todas las unidades que nos quedan, ¿verdad? Y algunas más que les voy a decir. Algunas de derechos reales, 2 bolillas de obligaciones y una de contrato. ¿Qué más? Profe, Sí. Ah, les pregun- agradezco a los que, discúlpame, a los que van haciendo la encuesta. No hay problema que nos peguen, yo inclusive, que soy el que miro todo y después reparto a cada docente sus resultados sin mencionar ninguno de los alumnos que hayan dado su opinión. Tu consulta no molesta y nos ayuda a mejorar, porque cometemos errores todos los días. Así, dale, Sofía, tenías una pregunta. sí, era respecto a mañana, si se había confirmado el horario de la clase de Sí, mañana. sí, 20:15. ¿Algo más? 20:15. Ah, gracias. No se escuchó, doctor, por eso se lo repetí. Nada más que tengo un eco especializado acá que asiste casi de inmediato. Profe, hay algunas unidades que nos han quedado sin ver. No sé si Lanza va a subir algún video o lo hacemos de la lectura que tenemos el libro igual de todas formas que Mirá, las guías. la ventaja que tienen es que el libro mío responde estrictamente al programa. Así que no les va a quedar ningún punto para trabajar si siguen el libro de programa. Lo que pasa es que por ahí, en algún punto, ustedes pueden gustarle cómo está en el libro, por eso les dejé 2 libros alternativos para que lo vean desde otro autor, si les parece que está mejor o de otra manera.
No sé cuáles son los temas que les faltaron, que no vieron nada. Particularmente la Comisión 4, hemos tenido clase con la SIC, ¿puede ser? Sí, los lunes y miércoles, y bueno, los viernes nos han quedado algunas unidades pendientes, como la 13, 14, 15, nos han quedado medias perdidas, pero lo podemos complementar con la lectura. Poder legislativo sería. Mira, para mí es bastante importante el tema de derecho parlamentario. Me parece que lo deben leer en profundidad, aunque no se haya dado por ahí. Y lo que sí, como a nosotros nos va a quedar la clase del jueves que viene, si quieren termino decretos de necesidad de urgencia y les doy algo de otra bolilla, de parlamentario, los privilegios y las inmunidades, o algún tema de las sesiones, o el tema del quórum y las mayorías, que por ahí siempre se tiene alguna dificultad, no sé. Lo que Por pueden hacer, ahí, doctor, estaría bueno que le hablen a Malena, a los chicos, y que les digan cuáles son los temas que les han quedado como sin ver, y por ahí el profe puede hacer algunas repaso. que si ya te tienen en contacto de la ayudante alumna Malena, que está en la comisión 4, díganle, ella igual va a estar mañana dando una porción de la clase. Pero consúltenle a ella y capaz que podemos arreglar algún tema o alguna clase más, no sé, ¿alguna otra cosita? Profe, Sí, dale. yo tengo una duda sobre la parte del voto de moción de censura al jefe de gabinete. Sí, dale. Cuando le hacen, si se aprueba una moción de censura, Sí. ¿que le sacan funciones lo remueven al jefe de gabinete o le sacan unas funciones? La moción de censura, que en realidad es un tema que se extrajo del derecho parlamentario, el derecho parlamentario tiene otra fuerza. Es decir, no estamos de acuerdo con esta política sobre la que te hicimos interpelación. Por ejemplo, llamamos al jefe de gabinete porque no nos gusta cómo se distribuyeron las vacunas. Y quiero que nos explique qué pasó con Ginés y con el vacunatorio. Entonces viene el jefe de gabinete, explica, yo lo veo así, 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 esto no es así, o esto es así, tenemos la vacuna, ya están llegando. Pero por ahí al Congreso no le gustó la manera en que respondió, no está de acuerdo. Entonces, respecto a esa interpelación que te hicimos, que vamos a hacer una moción de censura. No estamos de acuerdo para nada con lo que vos dijiste. Bueno, se toma nota de la moción de censura. Inmediatamente después se pueden tomar dos caminos. O le siguen un juicio político o lo destituyen. Bien. Por supuesto que para ese caso habrá que buscar las mayorías agravadas para destituirlo, pero generalmente si está dispuesta la moción de censura es que ya están negociando la destitución. Entonces ahí yo ya te digo, el presidente antes que lo destituyan, le dice renuncia y lo manda de embajador al Congo o donde sea. Y se evita el desastre, porque ese es el problema. Yo creo que frente a una moción de censura, si hubiera estado bien hecha la reforma, el presidente ya no podría echarlo y tendría que quedar a disposición del Congreso, para que sea el Congreso que decida o echarlo, que sería la sanción menor, o hacerle un juicio político, que sería echarlo más, considerarlo inhábil para tomar otro puesto en la administración pública. No sé si con esto te respondo. Entonces, más o menos, a ver si lo entendí un poquito mejor. El Congreso lo llama para dar explicación, por ejemplo, por lo de Ginés. Viene el jefe de gabinete. De nuevo te digo, vamos a hablar propiamente. El Congreso lo interpela. Para que venga a dar una explicación. Al jefe de gabinete se lo interpela, en la palabra, porque vos le podés pedir explicaciones a los otros ministros, pero a este lo interpelás. O sea, le pedís explicaciones enojado porque estás dudando de lo que está haciendo. ¿Me entendés? Sí. Entonces lo interpelan. Yo la explicación, dale. Entonces lo interpelan y el Congreso no quedó conforme y se da una moción de censura, ¿no? Bien. Se vota la moción de censura y ahí es donde se puede decidir. Después de la moción de censura deciden si lo destituyen o si directamente van a juicio de político.
Sí, señor. ¿Y qué quiere decir la moción de censura? Que el Congreso no está de acuerdo con Eso, las políticas. que desaprueba la gestión y desaprueba la explicación. Como todos sabemos, nunca pasó eso de la moción de censura, porque generalmente si vos lo censurás, es que ya prácticamente juntaste los votos para echarlo. Entonces hoy lo censurás y mañana lo llamas para echarlo. Pero como es tan difícil juntar los votos, nadie censura, porque lo vas a censurar y después no lo puedes echar. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero puede pasar que directamente pidan la moción de censura. Por ejemplo, hace 2 días leí que a Cafiero le pidieron a un senador, le pidió pidió la moción de censura para Cafiero. Está La bien. pueden, Pues eso es como por ahí Lilita Carrió pide juicio político para el presidente. Después hay que juntar los votos para pedir la moción de censura. pero pueden directamente ir a la moción de censura sin antes interpelarlo. A ver, primero se lo interpela, porque vos no podés decir estoy en desacuerdo si no te dio la explicación. Es como que no le hubiera dado el derecho de defensa al ministro coordinador. Primero decir, yo te interpelo, te pregunto con mucha bronca qué hiciste. Entonces el tipo le dice, yo hice esto, me justifico por esta y esta razón. Entonces, ese legislador junta a otros y pide la moción de censura. Si el Congreso acepta esa moción de censura, está listo para una de las dos opciones. En realidad para la opción del despido. Porque para pedirle un juicio político puedes hacerlo sin pedirle la moción de censura. Claro, justo iba a consultar eso, si directamente se podía pedir directamente el juicio político. Esa es otra salida. Lo que pasa es que siempre es más complicado el juicio político. ¿Por los votos que se necesitan o por el procedimiento? Necesitan y por la entidad pedir un juicio político. Ah, bien. Ahí me quedó mucho más claro. Muchas gracias, profe. ¿Qué otra preguntita tienen, muchachos? Yo tengo en la mano a Micaela Rebeca, Romina Bordón, a Ivana Rato, Sofía Herrera, Florencia, que está muy atenta ahí por si no me equivoco. Lautaro quiere hablar, doctor. Dale, Profe, Laura. buenas noches. Creo que lo dijiste, pero no me quedó muy claro. ¿Solamente se puede interpelar al jefe de gabinete de ministros y no se puede interpelar a los ministros? Todo se interpela al jefe de gabinete. Y es más, a los otros ministros se les puede pedir explicaciones y los ministros van a dar la explicación si quieren, porque Ah, si no explican nada. El único que ante un pedido tiene obligación de ir es el jefe de gabinete. Y siempre que el pedido sea llamado interpelación. Porque si le piden explicaciones también le puedo decir, no te doy explicaciones. Porque justamente la explicación para el ministro jefe de gabinete se llama interpelación. Que tiene que perfecto. ver, doctor, con la responsabilidad política de la administración que tiene. Señor, por eso le pueden pedir al ministro jefe de gabinete una interpelación sobre algo que haya hecho Ginés. Porque él es el que tiene que dar la explicación. Si no le gusta, lo echan. Aunque ya lo hayan echado a Ginés. Porque todavía tenemos dudas respecto de, no sé, qué pasó con el contrato de esta vacuna Pfizer, que dijeron que sí, después dijeron que no. Queremos una respuesta. Igual el Congreso no puede pedir demasiado porque fue una legisladora la que agregó una cláusula que se supone no aceptó Pfizer. O sea, más que un error del Ejecutivo, ahí debe haber un error del Congreso que decidió poner una cláusula extra que arruinó la negociación, aparentemente. Nadie sabe muy claro qué pasó. Profe, Sí. cuando lo interpelan, ¿cualquiera de las dos cámaras puede llamar o se va a hacer con una comisión bicameral? No. Cualquiera de las dos cámaras lo puede Y interpelar. si se diera el caso del juicio político, ambas cámaras tienen que pasar por ambas cámaras como cámara acusadora y jugadora. Son 2/3 de las dos cámaras para pedir el juicio político. Ah, bien. Pero la interpelación Y la la Cámara de Diputados también actúa como cámara acusadora y la senadora no, como. escúchame una cosa, si hay juicio político, sí, pero si hay interpelación y destitución, no hay cámara acusadora, hay la decisión de destituir y se terminó. ¿Me entendés? Pero si, por ejemplo, la Cámara de Diputados lo interpela Sí, después y buscan decide la remoción,
el senador y lo echan. Ah, tiene que pasar por ambas cámaras. Y Y si una cámara no lo acepta, queda ahí. no vuelve a ningún lado. Tienen que juntar los votos. Si no juntan los votos, no sirve. Ah, ok. Sí. ¿Vos sos pariente de Cafiero? ¿Tenés miedo que lo echen? No, al contrario, todo lo contrario. Ah, está juntando votos. Bueno, ¿quién más tiene otra pregunta? Vamos a cambiar de tema. Siempre lo queremos echar a Cafiero. Hago una pregunta breve, ¿puede ser? Sí, cómo no. En cuanto al control judicial del decreto de necesidad de urgencia, Sí, es decir, ¿cuándo procede o cuándo sería el control mira, precisamente? igual lo vamos a ver en detalle, pero el control judicial será siempre que un ciudadano agraviado por los efectos de ese decreto impugne que no han hecho en la bicameral el control correspondiente. Entonces se hace una acción de amparo, por ejemplo, y se plantea que la bicameral no ha controlado y ese decreto le expropia ciertos bienes, o no sé, le produce un efecto concreto, si no, no hay causa. Entonces, frente a eso, Como lo de Peralta, que mencionó el caso de Peralta, en el el caso de amparo. una señora que era una señora que le habían sacado los ahorros. Entonces se cuestionó la ley de emergencia, se cuestionó el decreto de necesidad de urgencia, pero dentro de un caso concreto. Nosotros en Argentina no tenemos la inconstitucionalidad abstracta. No puede venir un ciudadano y digo, quiero la inconstitucionalidad de esta ley, porque le hace El, daño. decre- Eso no. el decreto ya entró en vigencia, digamos. Después se lo puede controlar. Está depositado en el Congreso, entra en vigencia. Después el Congreso tiene la responsabilidad de hacer un dictamen y decidir si lo aprueba o no. Ok. Una de las críticas es que el Congreso había juntado todos estos decretos de necesidad de urgencia y los iba aprobando con cuentagotas. Entonces ahora últimamente había aprobado una gran cantidad para ponerse al día y no quedar ahí empantanado con ese tema. Pero la cuestión no es tampoco consentir de todo y después aprobarlo en masa, sino estudiar cada acción y decidir si esa acción es constitucional o no. Si no, lo que termina siendo los jueces. Si es constitucional limitar la salida, es constitucional limitar el tránsito, es constitucional que una ciudad te ponga barricada para que no entre. Está bien, gracias. Está bien, Camilo. ¿Qué más, chicos? Profe, una pregunta justo, pero Me vas a el preguntar DNU tiene que ser a interpelación. el DNU tiene que ser a nivel federal, no puede solo hacer un DNU sobre un sector, ¿no? La potestad legislativa de emergencia fue delegada por las provincias a la federación. O sea que solo excepcionalmente se pueden dictar DNU en materia de administración en una provincia. Porque me acuerdo cuando fue uno de los últimos DNU, que el DNU de fase 1 creo que fue sobre el sector de AMBA, que ya prácticamente afectó a Cava. Ese DNU es constitucional, porque No viniste a clase, hermanito, porque ahí explicamos el fallo de la Corte. Explicamos la interferencia en la potestad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, explicamos que AMBA no es una región ni una provincia. Ahí lo que tenés que hacer es leer el fallo y me preguntas de nuevo. no, igual, no, porque incluso el presidente cuando dice ese DNU dice que estamos en un país federal y cada provincia puede decidir si acata o no, pero a la vez... Te hago una pregunta, ¿vos leíste el fallo? Ya sé que a la clase no viniste, pero el fallo lo leíste, No. léelo y después charlamos. Bueno. Porque si no, estamos haciendo la charla de mesa de café. Nosotros nos tomamos el trabajo de explicarlo para hablar con fundamentos. Por ahí ese día no pudiste venir, pero yo quiero que me hagas la pregunta con otros fundamentos. Si querés mañana, que le toca hablar a Florencia, si lo leíste, me haces de nuevo la pregunta. El fallo de la Corte sobre la presencialidad de las clases, de ambas. Claro. Bueno, profe, voy a tratar de leerlo para mañana. Digo, cuando lo quieras leer ante el examen, yo
Con gusto te respondo cualquier pregunta que me hagas. Bueno, muchas gracias, profe. Doctor, yo me voy a retirar porque tengo la comida ya lista. Perdón, pero se me va a enfriar. Algo te vas. Bueno, adiós, Florencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Saludos. Bueno, ¿van a ser piadosos o me van a tener acá hasta que se me queme la comida a mí también? Oh, gracias, profe, gracias. Bueno, está bien, no hay problema. Vámonos todos a comer, por favor. Vamos a comer y nos vemos mañana. Pásenla lindo y cuídense. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Gracias.